nosotros hasta cortito este. Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, en este momento disponemos a escuchar tu palabra, nos disponemos a oír las enseñanzas de Jesús. Te pedimos que con tu Santo Espíritu que habita en nosotros por el bautismo, nos abras el entendimiento y disponga nuestro corazón para escuchar la palabra de Jesús. Retira de nosotros, Espíritu Santo, toda pesadez, retira de nosotros toda angustia, todo pesar, retira de nosotros toda preocupación, todo lo que nos hace no poner atención a la palabra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Jesús, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con 2 Pedro 3:16. Vamos a ver qué dice. Dice así, insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como lo hacen también con las demás escrituras. Esa es una parte. Dice que hay puntos difíciles de entender en la Biblia, y se me pasó con la otra cita bíblica, que es 1 Pedro 1:5. Dice así: por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe, aumentar su fe, con la firmeza con el conocimiento, y el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia, y la constancia con la piedad. Me estoy equivocando, pero bueno, esto también me parece muy bien. Dice aquí el conocimiento, o sea que nos reunimos nosotros aquí para tener conocimiento de nuestra fe, para tener seguridad y saber nosotros en qué lugar estamos, por qué estamos. Y en 2 Pedro 1:20 dice así: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Entonces aquí dice que hay que darnos cuenta bien de que ninguna parte de la Biblia puede interpretarse por cuenta propia. Y ese es el motivo por el cual hay un montón de iglesias protestantes, porque interpretan la Biblia por su propia cuenta. Por eso hay división, por eso empezaron a salirse de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque cada quien interpreta la Biblia como quiere. Y ahí dice que no se puede eso hacer así. Recordemos que el primer protestante fue Martín Lutero. En el año 1500 salió, hizo su grupo, su iglesia, su congregación, su grupo de personas, y se salió de la iglesia. Entonces él decía algo contrario a lo que dice la Biblia ahorita. Él decía que sí, que cualquier persona podía entender la Biblia. Entonces decía lo contrario de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no se puede interpretar la Biblia por cuenta propia, y él dijo que sí. Porque dijo él, cualquier persona puede interpretar la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. Y ciertamente que el Espíritu Santo inspira, pero también el Espíritu Santo dejó maestros para enseñar. Entonces, en la iglesia, y con la iglesia, pues en la iglesia que Cristo fundó. Por eso hay un montonal de iglesias y siguen saliendo más, porque cada quien interpreta la Biblia como quiere.
Y aunque se ven muy seriecitos, muy cambiaditos, muy de corbata y todo eso, y iglesias muy bonitas, pero han interpretado mal la Biblia y se han separado de la iglesia que Cristo fundó. Así es. Y nosotros como católicos debemos profundizar en nuestra fe y estar bien seguros dónde estamos para poder dar razón de nuestra fe a las personas que nos pregunten. Saber que estamos en un lugar bien firmes y que nadie nos va a mover de aquí por razón. No nada más por decir, bueno, yo aquí me voy a quedar, aunque no sepa nada, no, por razón. Por razón, así es. Bueno, vamos a comenzar. ¿Sí recuerdan cuándo nació Cristo, verdad? ¿Todos recuerdan cuándo nació Jesús? ¿Sí? ¿Sí? Nació el año 1, ¿verdad? ¿Recuerdan cuándo comenzó a predicar? ¿No se acuerdan? A los 30 años comenzó a predicar. ¿Cuántos años duró predicando? 3 años. Eso es algo básico para irnos en la historia. Y empezamos con la primera cita bíblica, Lucas 3:23, que creo yo ya se la saben. Porque ahí dice cuándo comenzó Cristo a predicar. Pero bueno, vamos a darle una pasadita. ¿Qué dice ahí? Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Para todos era el hijo de José, hijo de Eli. Ajá, y si ustedes ven más adelante que fue que dice que comenzó a predicar a esa edad. Y no se les ocurre ninguna pregunta aquí, porque a veces me dicen, bueno, ¿y qué hacía antes? ¿Qué hacía Jesús antes? Pues estaba en su casa, con su papá, con su mamá. ¿Qué hacía? Pues trabajaba, era carpintero. ¿Sí se acuerdan de eso? Que dicen en otras partes, así que eso es. Y él empezó a predicar a la edad de 30 años. Ajá, bueno. Y Jesús traía el plan dado por Dios, viendo del cielo, y traía el plan de hacer un grupo, de hacer un equipo, formar su congregación. Recordemos que congregación quiere decir iglesia, ¿sí se acuerdan, no? Entonces, la Biblia habla de congregación, habla de iglesia. Iglesia es una palabra griega que quiere decir congregación o asamblea. Entonces, cuando vemos iglesia, podemos cambiarle y ponerle congregación y así a veces nos entendemos más esa partecita, ¿verdad? Así que Jesús llamó a muchas personas, algunas personas, a 12, para formar su grupo, para formar su iglesia. Eso lo vamos a ver en Mateo 10:2-4. Ahí se ve que los llama. Estos son los hombres, los 12 apóstoles, el primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que los traicionaría. Bien, entonces ahí vemos eso, ¿verdad? Que Jesús escoge a los que van a ayudarle a predicar el evangelio. Primero les va a enseñar su doctrina, y después que ya los enseña, se va a ir y va a dejar ya establecida su iglesia, su grupo, ya que los enseñó bien. Si recordemos que duraron 3 años aprendiendo de Jesús, ¿verdad? Recordamos eso. 3 años duraron con él. Por eso es que ahora nosotros nos cuesta trabajo, nos va a costar trabajo aprender las cosas que predicó Jesús, pero no tanto como a los apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita tenemos muchas cosas que nos ayudan. Tenemos los 4 evangelios, tenemos las cartas del apóstol San Pablo, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo no es algo así como mágico, que dicen, ok, de repente le llegó todo y ya se sabe todo. No, no es así. Ni Jesús tampoco lo hizo así.
Lo podía haber hecho, pero no. Dios quiso que fuera así, de manera como vamos aprendiendo las cosas todos. Por eso duraron 3 años aprendiendo. Por eso si alguien de repente sale que, no, yo tengo esto y a mí Dios me dio todo eso, cuidado, porque quién sabe qué irá a decir. Entonces ahí vemos que junta a sus 12 aprendices, ¿verdad? Los 12 alumnos, para empezar con ellos a darles su enseñanza. Le va a dar una enseñanza a que vino al mundo, porque está aquí, que quiere que hagamos, todas esas cosas, ¿verdad? Ahí vemos pues en Mateo 10, 2:4, hay otras citas bíblicas también, Marcos 3, 13, 19, pero con eso ya con eso ya tenemos. Bien, ahora nos pasamos hasta Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy bien. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Bien. En esta parte de la Biblia, por los que no son católicos, le buscan y le rebuscan a ver si le colocan de cierto modo para que no sea así. Para que ellos no... Unos dicen así, no, dice cuando Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, se está señalando a sí mismo, porque Jesús es la piedra angular. Entonces dice, no es que le diga a Pedro, sino le está diciendo a sí mismo. Pero eso no es cierto, porque ahí no dice en la Biblia que se estaba señalando a sí mismo. Le buscan de cierto modo para ver cómo hacerle porque según ellos no hay iglesia. ¿Sí? Tienen muchos modos, como hay un montonal, cada quien tiene su modo de pensar. Y no quieren aceptar esto que está aquí. En otras palabras, no creen en la Biblia. Aunque dicen que creen, pero no creen. Porque aquí en la Biblia dice claramente que hay una iglesia de Jesús. Si ustedes notan, dice ahí, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces dice mi iglesia. Al decir mi iglesia es que hay una iglesia de Jesús, ¿verdad? No hay muchas, hay una nada más, porque dice mi iglesia. Si dijeran mis iglesias, bueno, pues ya sería otra cosa. Pero ahí dice en singular, dice mi iglesia. No dice mis iglesias. Entonces hay que entender esta parte bien. Dice mi iglesia, no hay más las que mi congregación, mi asamblea, mi grupo de personas, mi equipo que voy a prepararles, ¿no? Entonces dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Recordamos que iglesia, ¿qué quiere decir iglesia? ¿Se acuerdan? Congregación, ¿verdad? Iglesia no quiere decir el templo. Templo es una cosa y la iglesia es otra cosa. Pero los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los poderes del infierno, es decir, el diablo, pues. El diablo no la va a poder vencer. Así es. ¿Se acuerdan lo que estudiamos de la muerte? ¿Quién es la muerte? El diablo es la muerte. Sí. Bueno. Si se acuerdan, ese tema de la muerte, es bueno estudiarlo y reestudiarlo porque eso nos da muchas cosas que entender después en la Biblia. Así que ya entendimos aquí que Jesucristo dejó una iglesia. Ahora vamos a pensar, ayúdenme a pensar, ¿en qué año diría Jesús estas palabras a Pedro? Me creo que en el 33. No, yo creo que no, porque el 33 lo crucificaron. Ándele, yo creo que al empezar, porque dice que llamó a sus apóstoles, dice, ¿no? ¿Se acuerdan que dice, los llamó? Entonces yo creo que ya como un año que andaba con él fue cuando le dijo, más o menos algo así. Es bueno pensar esto porque nos adentramos más, nos metemos más a la Biblia, a lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces los que no son católicos dicen que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Así, algunos se atreven a decir eso, aunque ahí esté. Otros dicen que no, que sí la fundó, pero que después, con el tiempo, ya no funcionó bien y que por tanto ya no es, porque como se portó mal, ya no es. Pero no hay
Dice en Mateo 28:20, que ya se los puse por ahí, ¿no? Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de Jesús. Jesús promete estar con su iglesia hasta el fin. Pero es que hay muchos sacerdotes que se portan mal. Acuérdense que hubo un traidor. Siempre va a haber traidores. De 12, uno salió mal. ¿Sí? Entonces siempre va a haber, o sea, así es. Y además la iglesia, Jesucristo fundó su iglesia sobre hombres pecadores, o sea, ¿sí? Que pueden fallar. Y también los protestantes, sus iglesias son de hombres, y también cometen errores, y también cometen pecados, y grandes también, como en la iglesia católica también. Entonces, eso no. Lo que cuenta aquí es que Cristo dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No dijo, bueno, si se portan mal ya no. Yo estoy con ustedes siempre. Ahí en Mateo 28:20. Ahora bien, vamos a ver que Jesús, de esas personas que escogió una especial, con un cargo especial. Quiso dejar de coordinador a uno de ellos. Y cuando lo llamó de una manera especial a él. Eso lo vemos en Juan 1:41-42. Lo llama de una manera muy especial a él. Hasta le cambia el nombre cuando lo llama. Vamos a ver en Juan 1:41-42. Si hay alguna cosa que no me esté explicando bien, me avisa, ¿sí? Por favor. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se le presentó a Jesús, miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Cuando se encuentra y lo llama, le cambia el nombre. Le dice, tú eres Simón, pero te vas a llamar Kefas, o sea, piedra. Le cambia el nombre, te vas a llamar Kefas. ¿Sí? Y dice, si ustedes ven ahí que dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Fíjate? ¿Qué dice eso? ¿Por qué? Es que ellos sabían y estaban esperando que llegara el Mesías, prometido desde hace muchísimos años, que iba a venir Jesús, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir el Rey, que su reinado nunca pasaría. Y ellos sabían, eran personas que aunque eran pescadores y todo eso, pero sabían muchas cosas de Dios. Algunos no lo sabían escribir, pero sabían muchas cosas de Dios, ellos. Entonces, por eso dice, hemos encontrado al Mesías. Por eso dice así, ¿cuál Mesías? Pues el esperado, que estábamos esperando. Estaban esperando que viniera Dios, ¿verdad? Jesús, que iba a ser el Salvador del mundo. ¿Será que los apóstoles tenían familia? Pues, hijos? que yo sepa, el apóstol Pablo, San Pedro, creo que tenía por ahí una suegra, pero no sé si tenía mujer, porque no dice ahí no dice nada de su mujer, de su esposa, pero tenía suegra, puede ser que sí, pero el apóstol Pablo no tenía, y él decía que era mejor quedar soltero, así decía. Dice el apóstol San Pablo, dice, es mejor el que está casado que se quede así, y el que no está casado que no se case. Y la mujer también igual, si no está casada mejor que no se case. Pero luego dice, pero después ¿cómo va a haber descendencia? Entonces no hay problema, entonces si se casa, pues que se casa, ¿no? No hay problema. Pero dice, lo que yo quiero es ahorrarle sufrimiento, porque el que se casa va a tener problema. Y si no, pregúntenme a mí. Por eso cuando alguien me dice a mí, oye, fíjate que ando así, acá con una señora, con una mujer, con mi novia, no sé qué. Bueno, dije, mira, el que quiere mujer quiere problemas. Así, pues hablar. Y te lo digo con la Biblia, empiezo a leer esa parte de la Biblia. Así es. Así que, pero por otra parte, pues aprovechando esa parte que estamos viendo ahorita,
Cada quien tiene su ¿cómo se llama? Ya trae cada quien su... ¿Cómo se dice? No se me fue la palabra. Su vocación. Cada quien trae su vocación. Así es. Entonces, bueno, pero el apóstol Pablo dice, a mí me gustaría mejor que estuvieran como yo. Dice, porque el que se casa anda cuidando a su esposa y la esposa anda cuidando al marido. Y en cambio, el que está soltero, lo que se entrega a Dios completamente. Yo creo que Si es que se entrega, claro. Los sacerdotes no se casan, ¿verdad? Los sacerdotes no se casan porque Jesucristo dijo que hay personas que por amor al reino de los cielos descartan la posibilidad de casarse. Por amor al reino de los cielos. ¿Estudiarían la iglesia si estuvieran casados? No sé, pero Jesús dijo eso, ¿no? Dice que hay personas que que no se casan por amor al reino de los cielos. Sí, porque ya que dice que quiera seguir lo que deje todo Padre, madre, hijos, hermanos, todo eso, ¿no? Sí, pero para los casados no aplica eso. Así que... Bueno, sí, pues ya, si un sacerdote se entrega a Dios. Sí, así es. Entonces, por eso se entregan ellos y se entregan con mucho amor a Dios. Qué bonito eso, ¿no? Qué bonito es eso, ¿no? Sí. Aunque hay que hacer una oración por ellos porque hay mucha tentación. Hay mucha tentación y a veces se sale, como ya saben ustedes, que han salido algunos. Yo conocí un sacerdote que se salió de la iglesia y pidió licencia de ya no ser sacerdote porque se enamoró y se casó. Sí, ya sabemos de muchos casos así y pues a mí cuando pasa eso me siento mal porque pues y más cuando ya tienen mucho tiempo y es que así se salen y ya dejan su ministerio, lo dejan. Y a veces hasta se alejan de la iglesia también. Entonces, así es. Abandonaron su ministerio por irse a vender trigo viejo. Que se casó, que se enamoró. Pero Los pobrecitos. Sí, por eso les digo que hay que orar por ellos, para que se mantengan firmes en la fe. Eso es. Es que tienen que enamorarse de Cristo. Eso es. Tienen que enamorarse de Jesús. El diablo, pues sí, el diablo y todo, entra todo ahí. El diablo y también la persona, y los otros que andan ahí atrás de él, y así todo se junta, yo pienso, ¿no? Bueno, entonces, pues, Jesús llamó a los 12 y entre uno de ellos escogió a Pedro como coordinador, como ya vamos a ver ahorita, de los 12. Bueno, entonces Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Solamente aquí en la iglesia católica hay esto. En otra iglesia no hay, porque no es la iglesia de Cristo. Es una iglesia, yo digo una iglesia falsa. Una iglesia que Jesucristo no fundó. Aunque tienen muchas cosas ellos que hacen buenas, ¿verdad? Pero no son la iglesia que Cristo fundó. No son. Así es. Y el que se sale de la iglesia que Cristo fundó no se va a salvar, así dice la iglesia. O sea, ¿por qué no se va a salvar? Porque Jesucristo dejó una iglesia para salvarnos. No que cada quien busque su salvación como quiera, no. Jesucristo dejó una iglesia para salvarnos, ahí, para que entremos a ella por medio del bautismo y pertenezcamos a ella. No sé si me capten eso, ¿sí? ¿Para qué hizo la iglesia de Cristo? ¿Para que cada quien haga otra? No, la hizo para que todos pertenezcamos a ella. Y la persona que se sale de esa iglesia no se va a salvar. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia que Cristo fundó no hay salvación. Claro está que hay cosas de conciencia también. También hay que ver eso. Hay personas que no conocen la iglesia y por no conocerla se van. Son cosas de conciencia también. Pero casi yo digo que no sucede eso. Lo hacen porque no quieren comprometerse. Y también porque en otra parte de la Biblia dice que en los últimos tiempos va a haber
personas que van a buscar su religión a su gusto. Van a buscar personas que les digan lo que ellos quieren oír. Así es. Entonces, eso pasa, se sale. Por eso, ¿no? Entonces, bueno, ok, vamos a continuar ahora. Entonces, a Pedro le dijo Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo va a dejar como coordinador de su iglesia. Entonces, esto lo ha de haber dicho Jesús como al primer año que andaban con ellos, quizá, no sé. Pero ahora vamos a ver que ya cuando Cristo muere y luego ya resucita, le vuelve a confirmar a Pedro lo que ya le había dicho. Eso está en Juan 21, 15, 17. Juan 21, 15, 17. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y lo dijo por 3 veces. Miren, ahí Jesucristo es el pastor, ¿verdad? ¿Y quiénes son las ovejas? Y todos los que le siguen, ¿verdad que sí? Todos. ¿Y a quién está dejando encargadas sus ovejas Jesús? A Pedro. Ahí está. Entonces hay un pastor que puso Jesucristo, ¿verdad? Que fue Pedro, porque pastoreaba su rebaño, el rebaño de Cristo. Entonces no puede venir otro pastor, otra persona y decir: no, yo voy a fundar la iglesia porque yo me voy a poner el pastor solo. A mí nadie me nombró, pero yo lo hago. Eso es lo que hacen las iglesias protestantes. Se ponen como pastores, ¿y quién los puso? Se ponen solos. Porque dicen: no, es que tuve una revelación y Dios me dijo esto. Otro dice: no, sentí que Dios me llamaba. Y hay muchos pretextos así. Muchas cosas de ese tipo. Donde dice también que cuando van los apóstoles y le dicen a Jesús que hay unos que están orando y no son de los suyos. Muy bien, qué bueno que dice eso. Y eso es muy importante. Así dice así. Le dicen así que hay algunos que andan expulsando demonios y nosotros los prohibimos. Y dice Jesús: no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Así le dijo. Ok, vamos a profundizar en eso, porque a veces no se fija uno bien. Ok, vamos a profundizar en eso. Dice así: el que no está contra nosotros está con nosotros. Vamos a reflexionarlo bien. Tenemos que tener mucha atención aquí, porque si no, no hay captando. Bien, vamos a ver. Actualmente hay muchas sectas y muchas iglesias protestantes, ¿no? Y dicen eso precisamente: no hay problema en tener otra iglesia, porque Jesús dijo que el que no está contra nosotros está con nosotros. Es decir, nosotros no estamos en contra de los católicos, no, de ninguna manera. Pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Dicen: Jesucristo no está en la hostia consagrada. Entonces, ¿estaba de parte nuestra o no? Entonces, no, eso no casa, no, eso no queda. La Virgen María no es santa, no es pura, no es virgen, tiene más hijos. Pues, ¿están en contra de nosotros o no? No deben de confesarse con un nombre. Entonces, ¿están contra nosotros o no están contra nosotros? Sí están contra nosotros. Entonces, ¿por qué sacan esa cita bíblica? Porque esa cita bíblica tienen que reflexionarla bien, y si no la reflexiona uno bien, pues dicen: sí es cierto. No, hay que reflexionarla bien qué es lo que dice y qué es lo que está sucediendo. Entonces ya vemos de otro modo, ya no es así. Porque a mí me lo han dicho eso también, esa, ¿no? Entonces, reflexionala bien. Reflexionemos bien lo que dice. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Ok, entonces, sí están contra Cristo. ¿Por qué? Porque dicen: no, es un símbolo eso, no es cierto. Pues están en contra de Cristo. Lo bueno sería que ellos dijeran: ok, somos una iglesia, pero esta no es la iglesia que Cristo fundó. Lo que quieren estar aquí, pues está bien, pero no es. Entonces sí no están contra nosotros. Y luego que dijeran: ¿saben qué? Váyanse a confesar. Entonces sí no están contra nosotros. La Virgen María, sí, pues la Virgen María, la Madre de Dios, es santa, entonces sí está con nosotros. ¿Sí? ¿Se fijan?
Jesucristo fundó una iglesia, sí, es la iglesia católica, entonces no está contra nosotros. Pero eso no sucede. Eso no sucede así, porque sí están en contra de nosotros, en contra de la iglesia que Cristo fundó. Y además de eso, casi la mayoría de las personas que están en las sectas, odian la iglesia católica y a veces hasta nosotros también. O sea, a la jerarquía, pues, bueno. ¿Ya se explicó bien eso? ¿Sí? ¿Ya le captó? Porque eso tiene que decir usted más adelante, porque le van a salir personas que le digan así, porque tratan de acomodarse, ¿sí? Para ellos salirse con la suya. Y no es así, nosotros tenemos que entender bien las cosas de Dios. Bien, entonces ya vimos en Juan 21, 15, 17, que ya que resucitó Jesucristo, le confirma a Pedro lo que ya le había dicho. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia, que es el grupo de personas que sigue a Jesús, ¿se acuerdan? Los 12 apóstoles, las otras personas que se van adhiriendo a su grupo, ¿sí? Así es. Y por eso dijo Jesús, mi iglesia, una iglesia de Jesús. Bueno. Entonces ya les dije yo que ya cuando Cristo se va, ya que le dijo a Pedro que le va a dejar sus ovejas, su rebaño, entonces se va. Y en Mateo 28, 20 hace esta promesa Jesús: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. En Mateo 28, 20, que ya se lo dije, ahí dice claramente. Ahora vamos a ver en Hechos 2:14, ya se fue Jesús, ya llegó el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué va pasando con ese grupo de personas, con esa congregación de Jesús, con ese grupo de Cristo que dejó. Vamos a ver qué va a pasar. Hechos 2:14, ¿qué dije? Hechos 2:14, ¿qué dije? No, que eso apunta. Hechos 2:14. Sí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, Ajá. y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio de mis palabras. ¿Hasta dónde? Sígale. Porque esto no está nervioso como vosotros suponéis. Ajá. Es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel. En los primeros días, dice Dios, en las paredes del escrito y sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes darán visiones y los ancianos se darán sueños. Y decirlo sobre mis siervos, que ya se la va a escrito. Hasta ahí está bien. Bueno, entonces fíjense que Pedro es el coordinador, ¿ya? Es el primer papa, Pedro. Entonces Pedro se levanta, dice ahí, con los 11 a su lado. Ya aquí entró otro discípulo en lugar de Judas, que por ahí van a ver ustedes, cuando lean esa parte, que eligieron a otro para que ocupara el lugar de Judas. Entonces por eso dice aquí con los 11. Pedro, que es el coordinador, se levanta y empieza a hablar. Y luego nos pasamos al versículo 41 ahí. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Se fijan, ya se unieron a ellos. ¿A qué? ¿A quién? A la iglesia. A esa iglesia que Cristo fundó ya se unieron 3,000 personas. ¿Se fijan? Bueno, recordemos una cosa aquí. Las iglesias protestantes comenzaron en el año 1500, ¿qué? 1520. Ajá. Con Martín Lutero. Ahorita estamos hablando estamos hablando del año 100, del año 100 estamos hablando, ¿sí? Entonces, en ese tiempo no había iglesias protestantes. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, estaba la única iglesia que Cristo fundó, nada más. Aquí es. Bueno, entonces ya vimos que aumentaron allí a 3,000 personas entraron a la iglesia. Vamos a ver ahora Hechos 5:11. Más adelantito. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Bien, están hablando de una iglesia ahí, ¿verdad? De algo que sucedió.
¿Qué iglesia es? Pues la iglesia que Cristo fundó, hay otro. ¿Sí? Del grupo de personas, ahí, de la congregación, ahí se ve. Vamos a ver ahora en qué lugar estaba el mando de la iglesia. ¿De dónde partían las órdenes? Actualmente están en Roma, en Vaticano, pero en ese tiempo vamos a ver en qué parte estaba. Aquí nos lo dice la Biblia, en Hechos 8, 1, 3. ¿En qué lugar estaba? ¿En qué lugar estaba los Saulo apóstoles? estaba ahí y aprobaba el asesinato. Esto fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Ajá. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Todos se dispersaron, menos Los apóstoles. ahí se quedaron. Ahí se van a quedar en Jerusalén. ¿Sí? ¿Saben hasta cuándo se van a salir? Les voy a decir hasta cuándo, lo que ya escucharon el tema del fin del mundo, acuérdense. En el año 70 sitiaron Jerusalén. ¿Sí? Entonces, antes de eso, ya Jesucristo les había dicho, cuando vean la ciudad sitiada, sálganse, les dijo Jesús. En otra parte de la Biblia dice así, sálganse y no regresen. Bueno, entonces, antes de que viniera el año 70 se salieron, ya no volvieron a Jerusalén porque acuérdense qué pasó ahí en Jerusalén, mataron a toda la gente en Jerusalén. Entonces se desparramaron todos, ya entonces los apóstoles ya no estaban ahí. Pero vamos a continuar viendo en Jerusalén qué pasaba, para que vean que ahí estaba la iglesia principal, el que mandaba a las demás. Hechos 3:3, ahí adelantito. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, dijo, en él fijó su mirada y le dijo, míranos. ¿Sí estamos bien? Sí, está correcto. El hombre los miró y esperando recibir Hasta ahí, algo. era todo nomás. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar al templo, el hombre les pidió una limosna. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Todavía no estaba destruido. ¿Cuándo se destruyó? El año 70. ¿Sí? Destruido por los enemigos. Entonces todavía está el templo ahí. Ahí acudía la gente a Jerusalén, al templo de Jerusalén, a donde estaban los apóstoles. Por eso dice ahí que llegaba Pedro, dice ahí, un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí llegaba la gente, pues. Vamos a ver cómo llevaban a los apóstoles, a las personas. Ahora vamos a pasar a Hechos 5:16. Ahí voy para allá. Sí. El domingo es la kermés. ¿Quién va a ayudarte? La salsa. Salsa, acá. ¿Y además? Que es Para kermés. para la portada del árbol. Sí. Aguacate, tomates. Tortillas, el carbón. Carbón. Pues. En la mañana ese día. En la mañana ese día también. ¿Qué puede hacer aquí? Sí, o en la mañana. En la mañana se puede dejar el mismo domingo. Ahí van a estar los puestecitos afuera. Tortillas, para tortas, mayonesa, aguacate, tomate, chile. Bueno, por otro lado, cebolla. Ahí voy para allá yo también. ¿Ya nos vamos? No. Yo voy porque ya está allá. Dale pues. Entonces, en Hechos 5:16, ¿qué dice? Dice, acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo sus enfermos y personas atormentadas por espíritus malos,
todos eran sanados. Ahora los apóstoles están sanando. ¿Dónde estaban? En Jerusalén, los apóstoles. Luego vamos a ver en Hechos. Ahora nos pasamos al capítulo 9. Aquí parece que hay un montón de iglesias. Parece, vamos a ver. Hechos 9, 31, 32. Pero si nosotros pensamos, veremos y sacaremos conclusión de que no es que hubiera muchas iglesias, sino es que es como ahora está la iglesia de Fátima, la iglesia de Refugio, la iglesia de Catedral. O sea, son diferentes comunidades, no es que hubiera muchas iglesias. Porque a veces... La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Sí. Muy bien. A ver, otra vez. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. Así es. Dice que había, ¿dónde estoy? 31. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea y Galilea, es decir, había muchas comunidades, y Samaria, y se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena de consuelo del Espíritu Santo. Bien. Entonces en muchas partes ya había comunidades. A veces los protestantes dicen que eran muchas iglesias desde un principio. No, es que ciertamente había muchas comunidades, pero todas eran controladas por los apóstoles, porque había un lugar de mando que era en Jerusalén. Vamos a ver otra vez Hechos 11, ahora vamos a ver Hechos 11, 22, 26. A ver, adelantito. El poder del Señor estaba con ellos. Y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor. Sí. Cuando se enteraron de esto, los de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía. Una vez que éste llegó y vio lo que había realizado la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos para que se mantuvieran fieles al Señor. ¿Se fijaron ahí donde dice mandó? ¿Se fijan? Enviaron, a ver otra vez, ¿se dice? El poder del Señor estaba con ellos. Y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor. Sí. Cuando se enteraron de esto, los de la iglesia de Jerusalén enviaron a Bernabé. Hasta ahí. ¿Se fijaron? Enviaron a Bernabé allá, a Antioquía, porque en Antioquía había otra iglesia, es decir, había otra comunidad. ¿Sí? Por eso de ahí de Jerusalén salía el mando, ¿no? Mandaban de ahí, mandaron allí a esta persona, ¿verdad? Sí. Y dejaban también encargados en cada comunidad. Vamos a ver Hechos 14, 23, 27. En cada iglesia designaban ancianos y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron del 23 al 27 o el 23. Hasta ahí con eso también. Más quería para que vieran que dejaban encargados, ahí dice, ¿verdad? En cada comunidad dejaban encargados, ancianos. También a los ancianos o obispos también. A los ancianos se les decía, eran los obispos, pues. No es porque estuvieran grandes de edad, no, así se les llamaba, ancianos. ¿Sí? A los obispos, a los encargados de las iglesias, de la iglesia de Antioquía. Bien, cuando surgía un problema, iban a Jerusalén para resolver el problema. Hechos 15, 1, 6. Vamos a ver, Hechos 15, 1, 6. Llegaron algunos de Judea que leccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés.
Sí. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, juntos con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esa cuestión con los apóstoles y los ancianos. ¿Se fijan? Había un problema, tenía que ir a Jerusalén. ¿Sí? Ahora hay un problema, vamos a Roma, donde está el Papa, con los obispos que decidan también. ¿Se fijan? Entonces, no es que haya habido muchas iglesias, no, era una, pero diferentes comunidades estaban controladas por los apóstoles. De ahí salían las órdenes después de la iglesia de Jerusalén. Hechos 16, 4, 5. Más adelantito. A su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. ¿Se fijan? Entonces, ¿de dónde salían las órdenes? De Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. ¿Sí? No quiere decir que cada iglesia hacía lo que les daba su gana. No. Era controlado todo por los apóstoles. Vamos a ver ahora Hechos 20, 17. Vamos a ver cómo el apóstol San Pablo da órdenes, qué es lo que se tiene que hacer. Enviando pues entrevista a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ajá. ¿Es solamente 17 nada más? Sí, nada más. ¿Qué dice? Vamos otra vez. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Dice acá, dice así, debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensajero a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Entonces vemos que está controlado todo por los apóstoles, ¿se fijan? ¿Se fijan? Bueno, okay. Vamos ahora a ver Hechos 20, 28. Ahí adelantito. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Ándale. O sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Ok, a ver, ¿cuál era esa iglesia? ¿Eran los testigos de Jehová? ¿Eran los mormones? ¿No existían? Digan. Ahora vamos a ver. Me disculpa que tenía que estar en la puta. ¿Qué no son? Ya van a ser las. Ya vámonos. Entonces, vamos a terminar aquí y le continuamos la próxima semana. Ya tengo aquí casi la hora. Pensé que sí iba a estar cortito el tema. Lo único que quiero decirles es esto. Sí, vamos avanzando en el conocimiento. ¿Sí? Eso es bueno porque si no, no me gusta eso, que no avancemos en el conocimiento. Bueno.